ese recurso que se está diseñando. ¿Listo, Alejandra? Sí, señor, muchas gracias. Ok, muy bien. Listo, muchachos. ¿Cómo les ve con la lectura de ese texto? Bien, profe. Bien, ok. Sí, bien. Ok, el resto, leyeron un poquito. Bien, profe. Ujú. ¿Quién no lo leyó? Para el caso de Alexa, Carolina, Daniela, Juan David, Juan Pablo, Laura, Profe, yo sí lo leí. ok, Mateo, Laura Profe, yo Cristina y también Laura lo leí. Sí, yo también lo leí. Sí, profe, Ok, yo sí muy lo bien. leo. Sí, también. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Listo. ¿Cuál es la cuestión? Eh, la lectura de ese texto, si bien corresponde a la definición de una serie de términos que comúnmente hacen parte de nuestro léxico, los utilizamos muy recurrentemente, lo hemos vivenciado en lectura de textos, en nuestros contextos, más allá de las conversaciones o de lo que escuchamos comúnmente de esos términos, de esas categorías, caben mucho dentro en materia de los contenidos y las informaciones de los medios de comunicación, por ejemplo. eh, Obviamente tenemos que entendernos un poco de qué se trata, y no solamente en términos de su significado, sino en términos de sus dinámicas de construcción, ¿cierto? Un texto que en realidad es muy pormenorizado porque estas categorías, tanto la cultura, lo multicultural, lo interculturalidad, hay o una nueva categoría, una nueva noción que de hecho sigue ocupando cada vez más espacio en los estudios de investigación y comunicación, por ejemplo, que es la transculturalidad. Y siempre se tiende como a, o sea, la utilización de ciertos prefijos como inter, como multi, como trans, por ejemplo, sigue representando mucha complejidad para entendernos qué significa eso, cómo se da, cómo se construye. Es importante entonces, dado de que nosotros temáticas atrás hemos conversado de lo que es el consumo cultural, por ejemplo, o relativamente basado en la articulado a la dinámica de los medios de comunicación, por ejemplo, tenemos que entender entonces estas categorías, estas nociones, estos conceptos, y esto nos va a dar más luces también para seguir comprendiendo lo que clases atrás hemos venido hablando, por ejemplo. Noten ustedes que hemos hecho un fuerte énfasis en que cada producto o cada información o cada contenido de comunicación es portadora de un carácter más allá de lo informacional, y que en sí mismo tiene un engranaje de carácter ideológico y con una fuerte influencia o un fuerte efecto en la cultura, en las culturas nuestras, por ejemplo. ¿Cierto? Yo quiero arrancar entonces, yo hice un desglose del texto, extrayendo como aquellas premisas, aquellas líneas que sintetizan dentro de ese mismo texto lo que es la definición de estas nociones, estas categorías, y los quiero escuchar a ustedes entonces, qué preguntas, inquietudes o incluso comentarios, aspectos que les haya llamado la atención y que les parezca relevantes y que quieran ustedes compartir, para que empecemos a hacer este encuentro de hoy realmente muy dinámico, muy participativo, y poner en la mesa de juego todas esas, toda esa multiplicidad de perspectivas que ustedes tienen. Entonces los escucho, muchachos. Recuerden, cosas que no hayamos entendido, aspectos que nos hayan llamado la atención, comentarios, en fin. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la tablita que aparece ahí, que es la estructura pues de los patrones de los comportamientos de la cultura en la sociedad, no me quedó claro si esos tres factores influyen a toda una cultura o si realmente es una por cultura o si las culturas se acoplan a
a esos tres factores, a esos tres patrones que aparecen ahí. Ok, específicamente, que más te genera como inquietud, Alejandro. Profe, qué pena, no le escuché bien. Que a partir de esa tablita, que es básicamente el desglose de la estructura, va para desde una macroestructura, por ejemplo, a lo más mínimo. ¿Cuál de esos elementos que está inserto en esa tablita son los que más te generan inquietud, por ejemplo? O sea, yo me refiero a ver, si una cultura, digamos específicamente, tiene que estar súper estructurada, que sería como la primera, ¿cierto? Si eso lo tiene una sola cultura, pues una cultura, o si realmente le competen las tres, la estructura y la infraestructura. Ok, O sea, muy bien. no sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí, debo entender las consideraciones. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Ya vamos a resolver entonces eso. Muchachos, ¿qué otra inquietud tienen ustedes? ¿Comentarios, algo que quieran resaltar? Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede crear una relación en teoría crítica y la interculturalidad? Muy bien, Mateo. Veo que lo articulaste con el tema de tu exposición. De hecho, Sí. la teoría crítica parte de unas nociones o unas definiciones también de lo que ellos consideran cultura. Obviamente, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt tiene una visión como muy apocalíptica, perdón, de lo que pasa con la cultura en función de los medios de comunicación. Es decir, para ellos es importante que toda sociedad siga construyendo su cultura, que conserve sus valores, sus tradiciones, pero en el escenario o en la lógica del capitalismo, como ellos lo plantean, la cultura se convierte en un bien, en una mercancía, y eso lo hemos venido recalcando de manera muy insistente. Para ellos, para la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, ellos ven una posibilidad de asunción de las sociedades contemporáneas, pero también en una lucha y en una pugna continua con lo que es el advenimiento del modelo económico capitalista, puesto que la cultura se considera como todas aquellas producciones netamente humanas, muy intrínsecas a la dinámica o a la existencia humana y obviamente organizada como sociedad. Entonces, desde luego que todo lo que tiene que ver con cultura y toda construcción de carácter multicultural o intercultural, perdón, va a quedar desde la lógica, desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt de la teoría crítica, desde esa mirada. Es decir, si hay posibilidades de hacer construcciones o generar ciertas dinámicas de interacción de carácter intercultural. Recuerden que siempre desde esa perspectiva de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, la cultura va a seguir siendo lo mismo, un insumo más para ser convertido en producto mercancía. Entonces, ya ahorita que miremos bien cómo son esas dinámicas de construcción de la interculturalidad o qué entendemos nosotros por multiculturalidad, vamos a empezar a hacer una pequeña relación un poco la relación con los medios de comunicación, porque al fin y al cabo lo que es multiculturalidad e interculturalidad parte de un concepto madre, que es la cultura, ¿cierto? La cultura, ya vamos a empezar entonces a ver eso, parece ser que fuera como una cosa estática, ¿cierto? Pero ya aparecen otras cuestiones ya en términos un poco más complejas como lo multicultural, la multiculturalidad, la interculturalidad, muchos lo llaman también pluriculturalidad. Siempre van a estar supeditados, van a ver que anda como con ese fantasma. No estoy diciendo que todo sea malo, pero es desde el punto de vista del papel de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, estos conceptos se articulan específicamente, o bueno, de manera muy pronunciada también, con algunos planteamientos de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, y de hecho, muchos investigadores en la comunicación, muchas de esas teorías derivadas de la Escuela de Frankfurt, es decir, investigadores teóricos que tienen esa orientación de pensamiento, lo que plantearon allá en la Escuela de Frankfurt, todavía consideran de que esas construcciones de carácter multicultural o interculturales van a seguir supeditadas a toda una lógica de consumo,
como lo plantea la Escuela de Frankfurt, y su teoría crítica. Te respondo tu inquietud, Mateo. Sí, profe. Ok, muy bien. Muchachos, muy bien. ¿Qué más les llamó la atención? Profe, yo tengo Sí. una inquietud. Bueno, la cultura o el documento nos habla de que tiene un carácter estático y otro dinámico. En las principales ciudades, en las ciudades se da más dinámico que así comparando, o en el caso de Colombia, mientras que en otras regiones donde hay grupos étnicos, digamos que es más estático, o en todas las culturas se dan las dos características. Ok, muy bien. Me parece una muy buena pregunta, John Freddy. Con esa pregunta ya podemos iniciar a lo que es ese desglose del texto, porque hay un fenómeno muy particular para poder entender lo que es multicultural o interculturalidad. La interculturalidad, ¿cuándo se da? Listo, entonces la pregunta es crucial para ya empezar el desglose del texto que tengo por acá, no antes recogiendo pues como las otras inquietudes y comentarios de otros compañeros. Ya John Freddy te va a responder eso y ya a medida que vayamos avanzando también respondemos lo de Alejandro. Listo, de esa parte estructural. Muy bien, John Freddy, muchas gracias por el planteamiento de tu pregunta. Chicos, ¿qué otras cosas les llamó la atención? ¿No hay más preguntas, más comentarios, más inquietudes? Pues, profe, yo no tengo tanto como una pregunta, sino a mí me gustó el texto en sí, pues me gustó cómo lo van desglosando por autores y cómo ponen el significado de cultura y el otro tipo por diferentes autores. Entonces uno como que se lleva una idea uno se lleva una idea más clara de los conceptos. Ok, muy bien, Daniela, muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario, muchachos? Estoy aquí tomando como nota y teniendo en cuenta sus apreciaciones ya para empezar a solucionar inquietudes y hacer ese desglose y podamos entender mucho mejor. Muy bien, ¿algún otro comentario, muchachos? Laura, hola. En lo personal, me gustó mucho la explicación que da al etnocentrismo. No Sí. conocía el término y siento que, pues sin ser conscientes, cada vez lo hacemos, pues, sin reconocer como tal el concepto, pero lo hacemos, pues está en sí. ¿Cómo así, Laura, que usted Ya no conoce? que, pues, Es muy estudiosa. Ese concepto también, sí, es verdad. no, Es algo muy particular y no solamente sucede en nuestras sociedades. Es algo muy presente. Ya ahorita lo que vamos a hablar de, cuando respondamos la pregunta de John Freddy, ya vamos a empezar a ver ciertas cuestiones ahí donde va a sumar un poco como todo el tema del etnocentrismo. Qué pena, Laura, yo te interrumpí. Laura. no, solo era eso, Oh, ok, muy bien. solo era eso. Ok, muchachos, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, muchachos? Profe, ¿tú me podrías explicar el monismo cultural? Pues no me quedó como muy claro que digamos. ¿Te puedo explicar qué, perdón? El monismo cultural, monismo, creo que sí, monismo cultural. Ok, Aparecía en el etnocentrismo. listo, muy bien. Ok, muchachos, muy bien. ¿Alguna otra consideración, chicos, chicas? Profe, ya que Laura toca el tema del etnocentrismo, Sí. no sé si estoy equivocado en lo que comprendí de esa parte, de esa definición. Eso también puede ser perjudicial, porque es decir, nosotros podemos considerar que nuestra cultura es la mejor por encima de otras. Es que de hecho el hombre lo que es el etnocentrismo y ese relativismo cultural, como lo mencionan en el texto, se plantean como obstáculos para construir o para considerar construcciones multiculturales y asimismo también imposibilidades de entender las dinámicas interculturales. O sea, se plantean como unos fenómenos que siempre se dan en ese entrecruce de culturas diferentes. Entonces, por eso lo colocaron ahí en el texto, no es gratuito que nos hagan la definición del texto, sino que también nos advierten de que es algo que es muy recurrente en cualquier cruce o en cualquier relacionamiento entre culturas diferentes, ¿cierto? Que si nosotros ya empezando a dar una pequeña definición partiendo de la parte del término, cómo está construido,
el término multicultural o intercultural, entendemos que ahí no hay una sola cultura, hay varias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces en ese relacionamiento, en ese cruce? ¿Cuáles son de pronto las tensiones que se perviven en ese relacionamiento de dos o más culturas? ¿Y qué pasa con fenómenos relacionados con el etnocentrismo y ese relativismo cultural que imposibilitan que esos cruces, noten ustedes que, y eso aquí nos van a adaptar un poquito, ahorita lo vamos a retomar, los cruces por lo general de las culturas no son precisamente en términos positivos, muchas veces son de choque. O sea, no es muy extraño que siempre se viva, o perdón, se perciba, que cuando dos culturas van a interactuar entre sí, sean desde el conflicto, no desde la generación mutua de conocimientos y saberes. ¿Han notado eso? ¿Cierto? Muy bien. Sí. Entonces ya vamos a llegar a esos términos. Muy bien, muchachos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Estamos recogiendo esas inquietudes ya para hacer el desglose del texto. Ok, muy bien. Les voy a compartir entonces, muchachos, impresiones que tengo de este texto, la armé en una hojita de Word, tomando algunas premisas citas de ese texto para empezar a hacer ese desglose. Categorías, problemáticas, complejas. ¿Por qué? Sobre todo por el prefijo, por los prefijos que tiene. Se habla de interculturalidad, de multiculturalidad. De hecho, en el texto, si bien nos mencionan lo que es transcultural, no es que lo hayan explicado más a profundidad, sin embargo, nos dan luces a partir de lo que pasa con estas dos categorías para hablar un poco de esto y cómo esto ha evolucionado. En el texto parte de lo siguiente, ¿cierto? De que nos hacen una explicación a partir de diversas definiciones de diversos estudiosos, investigadores, como bien lo pueden denominar ustedes, autores, en fin, ¿cierto? Donde inicialmente se tiene en cuenta de que es una palabra compuesta que retoman de diferentes idiomas, retoman incluso de diferentes historicidades que han vivido algunas sociedades, y en un primer momento se consideró que la cultura básicamente aludía al hecho de cultivar. Pero un elemento muy importante y hasta bonito, la cultura como el sentido de cultivar. Inicialmente la cultura, ese término se asociaba a lo agrícola, ¿cierto? O sea, cultivar la tierra, pero luego fue trasladado propiamente a la actividad humana. O sea, ¿cómo me cultivo yo? ¿Qué es lo que cultiva uno? ¿Cierto? La mente, el saber, los conocimientos, en fin. Entonces, a partir de muchas de estas, de retomar ciertos términos provenientes del francés, del mismo latín, que dan cuenta de ciertos momentos históricos que atravesaron esas sociedades. Inicialmente el término cultura aludía a ese sentido de cultivar, desde un punto de vista de la tierra, de lo agrícola, y lo que les digo acá, ¿cierto? Que luego fue trasladado al hecho de utilizar ese término para significar la construcción humana que hacen obviamente los seres humanos en función de su construcción como individuos y como sujetos sociales. Entonces, cultivarse, ¿cierto? Ahí hay una primera definición entonces de ese término cultura en cuestiones etimológicas, de dónde vienen estos términos, por ejemplo, y partiendo de estas primeras consideraciones empiezan diversos autores, por ejemplo, ¿cierto? Yo resalté dos que son cruciales para entender cómo es que el término empieza a ser significado, lo empiezan a definir desde ciertas aristas, por ejemplo, y aparecen. Noten ustedes que el texto cita o menciona, como ustedes lo denominan, autores, son estudiosos, investigadores de diversas ramas en diferentes momentos. Entonces muchos consideraron, que esa denominación, ese significado de la cultura atravesó como por varios estadios o varias etapas en la historia para ser definido, ¿cierto? Lo cierto
y lo más congruente acá es que la cultura siempre va a aludir al hecho de la capacidad que tienen los seres humanos para construir ciertos valores, ciertos saberes que comparte con el otro, en función de que de una comunidad o una sociedad. Listo. Entonces ya por ahí podemos empezar a entender a qué nos lleva a entender, qué entendemos, perdón, como cultura, ¿cierto? Todas esas construcciones de carácter colectiva, que la cultura no solamente es un asunto individual, no, hay una toma de conciencia, hay una construcción de carácter subjetiva que hacen los individuos en términos culturales, y que eso, para que sea una cultura propiamente, debe ser construida y compartida colectivamente, ¿cierto? Y que eso lo vemos muy reflejados en lo que comúnmente conocemos como una comunidad o una sociedad. Listo. Entonces, la cultura que tiene, que reúne, que articula, que toma en cuenta lo que son prácticas cotidianas, ciertos valores y ciertas percepciones del mundo, sus maneras de comportarse, el dialecto, el idioma, estéticas. Cuando hablamos de prácticas cotidianas y diversidad de prácticas, también nos referimos a costumbres, tradiciones, etcétera. Y que esas construcciones culturales hacen que una cultura se diferencie de otra. Es decir, una sociedad es muy distinta a la otra en términos culturales. Entonces, hoy por hoy, nosotros vemos que nuestra sociedad colombiana de pronto puede compartir ciertos rasgos con la comunidad argentina, por ejemplo, pero indudablemente, y a los ojos del mundo, la cultura colombiana es la cultura colombiana. Nosotros no podemos incluso hablar en este momento de la cultura colombiana porque tenemos muchas cosas, pero hay personas que aluden de que los colombianos somos así y nos comportamos así y tenemos estas prácticas, estos saberes, estas estéticas, estos gustos, etc. Y lo mismo nosotros hacemos quizás esta referencia de esta misma manera en el caso de Argentina. Nosotros pensamos que entonces a todos los argentinos les gusta el fútbol, que ahorita hablamos un poquito de ese tema de los estereotipos, que son representaciones visuales por lo general que reforzamos a partir de los medios de comunicación y ciertos discursos, y que tan solo tomamos ciertos aspectos o rasgos de esa cultura para totalizarlas, pero ahí es donde caemos en errores, porque generalizamos a partir de un estereotipo. El estereotipo lo que hace es replicar ese valor que en realidad es equívoco. Hola, sí. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de los inmigrantes y de cuando se mudan las nuevas culturas, Sí. ¿qué pasa en eso? O sea, ¿no cambia un poquito la cultura? Por ejemplo, aquí en Colombia, con tantos cambios que han habido y todo eso, ¿la cultura no se vería afectada o qué? Sí, muy bien. Para responder esta pregunta, y ahí corresponde hacer este primer abordaje, es crucial entonces entender que lo multicultural y lo intercultural se da gracias a los procesos de migración, y eso no lo menciona el texto. Si no hubiera existido procesos de migración alguno, no era posible hablar de multiculturalidad o interculturalidad. Listo, entonces es ahí donde entran en ese terreno de juego toda una serie de disputas, porque por un lado hay la conservación de los valores culturales propios en función de una cultura que es extranjera, y ahí es donde entra a jugar, por ejemplo, el etnocentrismo o relativismo cultural. Es decir, no, yo conservo mi cultura porque es que lo de afuera, es que no, ¿cómo me van a meter en una cosa que no es mía? ¿Cierto? Yo no estoy consintiendo, yo no quiero compartir, yo no quiero generar esa interacción, pero es que la cultura no es un asunto de que solamente se imponga, bueno, a lo menos de manera tácita, se van dando, ¿cierto? Se van construyendo, se van amalgamando ambas, y resultan en unas nuevas fusiones, en diversidad de transformaciones culturales, que uno dice, ¿cuál es el origen de este y hacia dónde va? ¿Recuerdan ustedes lo que vimos en la clase pasada, clases anteriores, de lo que pasa en México con la cultura colombiana? ¿No se acuerdan? Sí, profe.
ahí podemos decir de que en qué medida, si lo sometemos en términos de un estudio a profundidad de la cultura, hasta qué punto hay una multiculturalidad ahí, o simplemente es una subcultura, que por aquí no lo definen entonces. Entonces ya para responder entonces a eso, ya vamos a tocar ahorita todo el tema de la migración, que ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender por qué se dan ciertas cosas multiculturales, ciertas construcciones multiculturales e interculturales, ¿cierto? Ya vamos a llegar entonces a eso. Partiendo entonces de esa cultura, de lo que entendemos por cultura, esas definiciones de la cultura han tomado como vigor y relevancia en ciertos ámbitos, ¿cierto? Que algunos lo llaman, este autor lo denomina académico promocional, donde son definiciones que por lo general encontramos en diversos ámbitos, en diversos escenarios, como la cultura es tiene una función socializadora, pero de carácter jerárquico. Entonces a veces nos presentan definiciones de la cultura en relación a otra cultura, presentándonos una cultura encima de la otra. Es decir, ahí siempre se va a observar de que se privilegian ciertos valores, ciertas construcciones de una cultura en relación a otra. Esos son discursos que de manera muy recurrente vimos en ciertos discursos, en ciertos textos. Los discursos tienen la capacidad de articularse en textos, por ejemplo, las narrativas televisivas, de los medios de comunicación, etcétera. Muchas veces se nos presentó esta mirada de la cultura. También este autor denomina que hay un enfoque de carácter enumerativo, donde la cultura básicamente se cuenta a partir del número de evidencias que tiene un determinado grupo y tiende a jerarquizarse también, ¿cierto? Es como poner una cultura en relación a la otra, pero no en términos como de las características en común, sino en función de qué cultura es como más importante que la otra. Y muy bien, y noten muchachos que esto no nos lo dicen de manera explícita, pero se sobreentiende, siempre van a hacer referencia muy tácita, muy explícita en parte a ciertos valores culturales, ¿cierto? Cuando resaltan algún elemento de alguna cultura, de alguna sociedad frente a otra, ¿cierto? Es como si de pronto en el fenómeno migratorio de Estados Unidos, por ejemplo, cuando nos presentan y en los medios de comunicación vemos la referencia que se hacen a los hispanoamericanos, ¿cierto? Específicamente los migrantes latinoamericanos y sobre todo mexicanos, cómo nos presentan la cultura, ¿cierto? Así sean parodias y en otras retóricas mediáticas, cómo nos presentan las culturas. Entonces, no, estoy casi que seguro, muchachos, que no nos la presentan como de una manera igual, ¿cierto? Sino como un despojo de algo, ¿cierto? Algo muy marginal, de hecho. Entonces, también han habido una serie de definiciones de carácter enumerativo, donde simplemente se destacan ciertos rasgos, ciertas características, pero muy jerarquizadas en función de otras culturas que son diferentes, y no necesariamente en el plano pues, como de la igualdad, ¿cierto? También hay una mirada o un enfoque formal que dice que es el más aceptado hoy en día. Desde este enfoque, la cultura se entiende como un conjunto de significaciones interiorizadas que dan sentido a la forma de entender la realidad y explicar las conductas de los miembros que forman el grupo cultural. Entonces, cuando aquí dice que hay un enfoque formal, básicamente se refiere a que por lo general ya se maneja un significado de la cultura para entender de que son construcciones o significaciones muy interiorizadas en cada individuo que compone una sociedad y esa misma cultura, y que sirve para explicar, o sea, al utilizar el término de la cultura, nos sirve para entender o para explicar una realidad, ¿cierto? Y también para comprender las conductas de los miembros o de esas personas que hacen parte de ese grupo cultural. Entonces, la cultura no solamente se refiere al conocimiento, sino a las maneras a las conductas, los comportamientos de las personas de esa sociedad, ¿cierto? Entonces, como si colocáramos en este momento acá, cultura igual
comportamientos de sus miembros. ¿Claros hasta ahí? Entonces la cultura, recuerden, no sirve solamente para explicar cómo las personas miran el mundo, cómo las personas, un determinado grupo de personas comprenden su realidad, sino también cómo se comporta. Y ese comportamiento, ¿cómo se debe evidenciar? Pues a través de múltiples acciones que nosotros realizamos. Vestirse de cierta manera es un acto cultural. Hablar de cierta manera es un acto cultural. ¿Cómo me relaciono con el otro? Es un acto cultural. O sea, hoy en día, ¿qué no es cultura? ¿Cierto? Entonces, hasta ahí entendemos lo que es, lo que es esa definición de cultura y hacia dónde nos lleva. Que partieron inicialmente de explicarnos que la cultura puede ser entendida como el arte de cultivarse a sí mismo y al otro también, para decirnos de que ya es un asunto que compete propiamente a cómo un grupo determinado de personas comprenden una realidad, y también la cultura nos sirve para explicar y para comprender las conductas, los comportamientos que asumen un determinado grupo de personas que forman ese grupo. Ese grupo es un grupo cultural que puede ser una sociedad, una comunidad, etc. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Ya entendemos entonces, cuando hablamos de cultura, a dónde es que debemos como ir llegando. ¿Cómo podemos entender todo este asunto? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí hay un elemento que en el texto que quise resaltar y dice: la cultura se aprende a través de un proceso de enculturación o inculturación, tanto consciente como inconscientemente, y de interacción con otros, mediante el cual se unifica a las personas, proporcionándole experiencias comunes. ¿Habían escuchado ustedes estos términos? Enculturación o inculturación. No. No, señor. No, señor. Bueno, ya lo habían de pronto leído, vislumbrado en el texto. Ya sabemos que la cultura sirve no solamente para entender las dinámicas de construcción de saberes y conocimientos de un determinado grupo de personas, también nos sirve para, este término nos sirve para comprender cómo un conjunto determinado de personas construyen su realidad, cómo la entienden, cuáles son sus perspectivas, y también cuáles son sus comportamientos, y esos comportamientos nos permiten diferenciarnos frente a otro grupo cultural que sería otra cultura. Hasta ahí vamos bien. Pero acá lo hemos hablado bien, cómo es que se transmite o cómo se hace el proceso de construcción cultural de esa comunidad o de esa sociedad. Es decir, entonces, listo, ya sabemos que la cultura se refiere a las significaciones que hacen las personas de sí mismos y en función al otro para entender su realidad social o cultural, por ejemplo, y que la cultura alude a los comportamientos que tienen los miembros de ese grupo. Listo, pero entonces, ¿cómo se da la cultura? ¿Cómo se construye? Se reúnen en un salón, ¿cierto? Hablar, ya vamos a decir, vamos a hablar de esta cultura y la vamos a construir. O cómo se hace el proceso de construcción de la cultura. Aquí lo que nos dicen es que la cultura se va aprendiendo, la vamos aprendiendo a través de procesos, de enculturación o inculturación. ¿Qué significa eso? Que básicamente es una transmisión de esos saberes, de esos conocimientos de carácter cultural, que pueden ser conscientes o inconscientes, y que también a partir de la interacción que tenemos con el otro, mediante el cual se unifican las personas proporcionándoles experiencias comunes. Entonces, la inculturación o la inculturación puede ser desde el mismo momento en que yo estoy interactuando con otra persona. O sea, mi lenguaje, mis expresiones, mis significados, mis concepciones, básicamente yo le estoy transmitiendo un sentido cultural, lo que es mi cultura, lo que es la cultura a partir de mis palabras a otra persona. Entonces, de esa manera, a partir de la interacción se puede entender que hay un proceso de aprendizaje, de la cultura, ¿cierto? Pero también dicen que de manera consciente o inconsciente tenemos unos elementos, unos espacios, perdón, de interacción muy comunes todos, y es la familia. La familia como primer núcleo fundamental
en lo social y lo cultural, donde nos enseñan ciertas normas, a manera de normas incluso, porque la cultura tiene esa capacidad, que parece ser normas de comportamiento, ¿cierto? Pero la cultura actúa como un núcleo, el primer núcleo social, es de hecho el primer núcleo social donde a nosotros nos inculcan los primeros valores culturales, la escuela, el lugar de trabajo, otros escenarios de interacción con el otro, ¿cierto? Pero también ahí podríamos decir de que hay un proceso de inculturación a partir de la interacción con personas en estos escenarios, pero también no necesariamente haciendo interacción con el otro, sino haciendo ciertos consumos de manera que afectan nuestro inconsciente. Un papel muy importante acá, los medios de comunicación. Vuelve y juega el papel o las representaciones que se hacen de comunidades o de personajes en diversidad de narrativas, en diversidad de relatos, en diversidad de recursos, y que nosotros entendemos entonces de que, dicho de esta manera y a manera de ejemplo, en el imaginario colectivo, quizás internacional, siempre va a estar puesta en la mente de las personas la referencia a Colombia como, ya sabemos cómo, ¿cierto? En Colombia se hace esto, que Colombia es sinónimo de, ya saben ustedes, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Como a partir de los relatos y los discursos mediáticos, toda una comunidad internacional hace referencia a Colombia. Entonces, hace referencia a Colombia como sinónimo de narcotráfico o violencia, o sin decir mentiritas, como foco de corrupción, en fin. Pero muchos de estos imaginarios se han reforzado de manera significativa gracias a la construcción de diversos relatos y diversos discursos que se potencian desde los medios de comunicación. Pues muchas veces también esas construcciones inconscientes de la cultura las hacemos constantemente y eso se queda arraigado en nosotros. Entonces no solamente es por a partir de la interacción que yo haga con el otro, sino que a uno en la cabeza le quedan resonando cosas y eso va modificando mis percepciones, mis comportamientos, las maneras de cómo me relaciono con el otro. Entonces recuerden, la cultura no solamente se construye a partir de la interacción con el otro, sino que también estamos consumiendo diversidad de productos culturales que vamos nosotros incorporando a nuestra cultura de manera inconsciente. Entonces, noten ustedes que hace mucho tiempo, a manera de ejemplo, uno de los cánones de belleza que manejaron muchas chicas hace mucho tiempo fue a partir del consumo de productos mediáticos, obviamente gringos, habla de la televisión por cable y las películas hollywoodenses, para tener un prototipo femenino que aludía a la mujer blanca rubia, que de hecho creo que todavía sigue existiendo, como sinónimo de belleza, ¿cierto? Y de estatus, pues, como sinónimo de belleza y como y aludiendo también a los cánones de belleza femeninas en la actualidad o en la contemporaneidad. Y no sé si hasta el momento, la verdad, considero que siguen estando vigentes. Ciertos cánones de estos cánones de belleza se han transformado un poco, pero siempre fue el referente que se tuvo de la mujer norteamericana en función de la réplica de esos cánones de la mujer latinoamericana que tiene unos rasgos y unas características muy particulares, ¿cierto? Y que obviamente, si ustedes ven o hacen la comparativa de la representación que hace la mujer, el cine hollywoodense, en función de la mujer norteamericana corriente, no tiene nada que ver. Es decir, básicamente lo siguiente, no sé si ustedes conocen o han visto a través de la imagen mediática, la persona del común, el ciudadano de a pie de Estados Unidos. Es totalmente diferente, ¿cierto? Es muy diferente, por lo general. Pero entonces, eso es una clara muestra, muchachos, de cómo hay un proceso de enculturación a partir de los medios de comunicación y que eso, digamos así, lo tragamos inconscientemente y lo vamos articulando en diversidad de prácticas cotidianas. ¿Listo? Claros hasta ahí. Entonces, recuerden, esta enculturación
para poder de que una cultura no solamente se entienda, sino que se reproduzca, tiene que haber un proceso de inculturación e inculturación, que muchas veces es consciente, otras inconsciente. Recuerden que es a partir de la interacción con el otro que es posible construir la cultura, y de esa manera, esa construcción que hacemos de manera colectiva permite que las personas se unifiquen. Es decir, yo no puedo decir de que Jonathan va a crear una cultura y Laura va a crear otra, y Alejandra va a crear otra, y el profesor otra, y yo medio otra, no. Sino que es una serie de diálogos, de interacciones que debemos de establecer nosotros como comunidad para construir y darle significado y sentido a una cultura en común. ¿Listo? Y que esa construcción en común lo que nos permite son la construcción de comunes, de experiencias comunes, perdón. Listo. Este señor Contact habla básicamente que esas construcciones culturales las podemos entender desde 3 contextos o 3 escenarios. Hay una cultura nacional que por lo general está demarcada geográficamente y lo que permite diferenciar a los ciudadanos de un país, ¿cierto? Que hace referencia a experiencias, creencias, patrones o comportamientos aprendidos patrones aprendidos de comportamiento, valores compartidos por todos los ciudadanos de un país. Está claro con eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con una cultura internacional? Que va más allá de límites nacionales geográficos, donde pueden dos culturas compartir experiencias y medios de adaptación a través del préstamo de difusión tanto directa o indirectamente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esta cultura internacional, básicamente, aquí no podemos estar hablando de multiculturalidad, ¿cierto? Porque hasta acá no ha habido una interacción muy profunda entre 2 culturas diferentes, hablando específicamente de 2 culturas. Este señor entonces lo que está poniendo, por ejemplo, el hecho de que se puedan juntar 2 culturas diferentes es en función de que mínimamente comparten algo, pero no hay una interiorización de los valores culturales diferentes al mismo. Es decir, es como si A lo pone así, A y C a través de B, A es una cultura, B es una cultura y C es el resultado de la interacción de A y B. ¿Qué pasa? Que si bien en cierto momento se juntaron 2 culturas para crear C, no es una sumatoria de ambas cosas, no es una interacción. Al contrario, es como simplemente se juntaron para conseguir un objetivo, un propósito C, pero luego ya no hay más interacción. Lo dice aquí el matrimonio. Me parece muy curioso este ejemplo, porque muchos conocimos casos en donde muchas personas querían obtener una visa extranjera, específicamente en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? Tarjeta verde o algo así. Así se llama, muchachos, me corrigen por favor. ¿O no tienen conocimiento de? Yo no, La Green Card. Profe, no sé. La Green Card. Sí, que es como un permiso de permanencia en ese país, y lo que facilita esta figura del matrimonio, o sea, que un latinoamericano contraiga matrimonio con un estadounidense, le da esa garantía de tener esa green card, ese permiso de permanencia, ya tengo entendido. Ahí se juntan 2 personas distintas, pero no podemos decir de que hay un matrimonio cultural como tal, no hay una interacción. Simplemente se juntan 2 personas distintas, es decir, se juntan 2 culturas diferentes, pero no interactúan entre sí. Buscan un pretexto, un motivo. Eso es lo que nos refiere la cultura internacional vista desde este punto de vista. De que simplemente se juntan, pero no hay una interacción a profundidad. A eso es lo que se refiere la cultura internacional. Y este término que a muchos de ustedes les ha llamado la atención y que recurrentemente ven en sus cotidianidades, que son las subculturas. La subcultura no es un término, o sea,
perdón, es un término peyorativo en su momento para decir de que son grupos de personas que tienen patrones y tradiciones basados en símbolos diferentes, que son asociados a ciertos subgrupos, pero que conviven en esa misma sociedad compleja. Entonces aquí es muy recurrente, perdón, hacer referencia a comunidades o agrupaciones culturales juveniles como fenómenos subculturales, porque ellos tienen sus propios patrones de comportamiento, sus estéticas, sus narrativas, sus músicas, etcétera, pero que están articulados a una gran sociedad que sigue siendo compleja, y a su misma vez las subculturas actúan como fenómenos o focos de resistencia a ese status quo de esta sociedad. Entonces, por eso es que son tan diferentes, ¿cierto? Entonces, uno conoce una determinada cultura juvenil muy distinta a otra, muchas de ellas han tenido históricamente pugnas entre sí, ¿cierto? Pero son como vías de escape, y otras que se plantean como posibilidades de construir una sociedad o una cultura diferente a la general o a la impuesta culturalmente, históricamente hablando, pues, de lo que es la cultura propiamente nacional o local, que es más grande, ¿cierto? Entonces él distingue que hay una cultura que es nacional, una cultura que puede traspasar fronteras, y otras microculturas, otras construcciones de carácter cultural que están como muy al margen, tratan de estar al margen, perdón, del status quo, pero están integrados a una misma sociedad, ¿cierto? Entonces acá viene lo que decía entonces Alejandra, la pregunta de Alejandra, que este cuadrito, ¿cómo podemos entender entonces esos elementos que tienen insertos la cultura en términos de su estructura? Aquí nos hacen en esta tabla, nos presentan de que la cultura tiene los siguientes rasgos en términos de sus estructuras, una que es como más macro y otro como más visible en términos más materiales, que se ve reflejado aquí en aspectos como más físicos. Cuando se habla de superestructura, se está aludiendo básicamente a como todos esos valores, esas creatividades y esos sentidos ideológicos que tiene una cultura, que se ve reflejado en qué ideología y valores religiosos, qué valores éticos y morales tiene una cultura, ¿cierto? Incluso ciertas actividades artísticas, creativas expresivas, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes saben, muchachos, que una expresión artística determinada da cuenta de la cultura de una sociedad. ¿Por qué es importante hablar hoy en día de los romanos o de Grecia? A partir de la escultura, a partir de la escultura, de la pintura, de la literatura, de estas, de ambos imperios, por ejemplo, ¿cierto? Porque son los primeros vestigios de la sociedad moderna. Entonces, ahí uno puede decir de que en una obra de arte, independientemente de su técnica, independientemente de lo que sea, no solamente está hablando de la historia de la humanidad o la historia de esa sociedad, sino que a su misma vez una misma obra de arte es portadora de todos estos valores que hay aquí, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de esa superestructura, se refiere a que la cultura es portadora de todos estos elementos, entre otros. Que también hay aspectos intelectuales y mentales, como así, organización psicológica, cognitiva y afectiva, organización y sistema educativo formal y no formal, etc. Noten ustedes que para nosotros, la monogamia es un asunto normal, ¿cierto? Es lo más normal dentro de las relaciones de pareja y para conseguir lo que es normal un matrimonio. Apenas nos cuesta entender ciertas construcciones de la monogamia de parejas del mismo sexo, ¿cierto? Pero nos cuesta entender, aunque es una relación basada en la monogamia, pero son personas del mismo sexo. Bien, trasladémonos a otro lado del mundo. En África, en ciertas comunidades de carácter étnicas indígenas, los hombres tienen 4 o 5 esposas, y no sé si ustedes sabían eso. ¿Me han escuchado?
No. Bueno, la poligamia es aquí veo un micrófono activado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muchachos, la poligamia en ciertas culturas y en ciertas regiones del mundo es un asunto normal. Entonces ustedes dicen, no, esta gente que, pues, está loca o que tiene en la cabeza. Aquí donde estamos hablando de una organización psicológica cognitiva. Yendo a otros casos, cuando que ya se eliminó, de hecho, hace poco salió una noticia de que en África también se prohibió, no recuerdo bien ese término, cómo se llama, pero ustedes se dieron de pronto cuenta que en algunas de estas tribus indígenas, de estas comunidades, a las mujeres, casi que la pubertad les cortaban el clítoris. ¿Sabían eso? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sabían el sentido de esa práctica? Sí. Era para que no sintieran placer, creo. Para evitar que sintieran placer. Para evitar que sintieran placer. Muy bien. ¿Qué más por acá? ¿Quién va a participar? Juan David. No. ¿Quién iba a decir algo más? Muy bien. De hecho, sí, era para eso, para suprimir el placer femenino, porque para ellos es simplemente, la mujer es simplemente vista como un individuo solamente para la reproducción, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Listo. Uno dice, pero vean, tan charroso por allá. ¿Lo vemos normal o no lo vemos normal? Nosotros. Chicas, compañeros, ¿ustedes ven esa práctica normal o la ven totalmente? No, eso no es normal. No es normal, dice Juan David. Muy bien. ¿Y por qué Profe, pues estamos? para nosotros que somos una cultura diferente, pues diferente a la de ellos, no es normal como lo dice Juan David, pero para ellos quizás sí lo sea, aunque pues la verdad yo no estoy de acuerdo con esas prácticas. Ok, muy bien. Sí, claro, Alejandra. Tampoco estuviéramos de acuerdo nosotros, los hombres, si lo circuncidaran, en fin, ¿cierto? Porque lo vamos a ver mal, porque estamos sometidos al dolor, en fin, un montón de cosas. Lo que nos referimos acá es que estos modelos de superestructura, cuando vemos este tipo de prácticas, este tipo de actividades que nos parecen horrorosas, dolorosas, totalmente repudiables, hay que entender de que hay unas organizaciones de su propia mente, o sea, en términos cognitivos, en términos psicológicos, incluso en términos emocionales y afectivos, que distinguen a esa cultura en relación a otra. Y que uno dice, por mucho que a usted le cueste entender, son cosas que se dan. Simplemente a nosotros nos cuesta comprender eso, es porque nuestro esquema, nuestra estructura cultural es muy diferente. Es totalmente diferente, pero ojo, mire la lectura que estamos haciendo. Es diferente, más no más importante que, solamente diferente. ¿Listo? Entonces a esto nos referimos con estos elementos de superestructura, de esa pregunta que planteó Alejandra. Ese cuadro, cómo todo este andamiaje definido como en una estructura casi macro, a algo más estructural y algo más visible, más material, vamos reflejando lo que es la cultura. ¿Listo? ¿Te va quedando cada vez más claro el cuadro, Alejandra? Sí, señor. Listo, muy bien. Chicos, el resto. Vamos entendiendo este cuadrito a partir de la pregunta que nos hizo Alejandra. Sí. Muy bien. Cuando la cultura tiene un aspecto estructural que no es gratuito que nuestra economía se maneje de cierta manera, así sea mala, ¿cierto? Que puede ser unas economías políticas, que quiere decir de cómo organizamos las relaciones con el exterior, nuestro sistema de distribución y de riquezas y acceso al poder, ¿cierto? Todo esto que ustedes ven acá en este momento, muchachos, de cómo está organizada la policía, porque aquí, porque Colombia es una república y está basada en 3 poderes, ¿cierto? El legislativo, ejecutivo y judicial. Esas son orientaciones que nosotros tenemos en cuenta, basados como en los principios de lo que es una república, que es la República de Colombia, es la estructura, la manera de organizar toda una parte
de gobierno y de Estado y cómo descentralizamos el poder, ¿cierto? Mientras que tú en el Medio Oriente vas a ver otro tipo de estructuras, muy laicas, ¿cierto? Muy articuladas con la religión, por ejemplo, y eso a ti no te va a gustar o no te va a caer en la cabeza. ¿Cómo es posible que un gobierno se rija por un mandato de unas escrituras religiosas, del Corán? ¿Cierto? Es como si nosotros nos basáramos nuestra vida como sociedad basada en la Biblia, ¿cierto? A muchas personas hay muchas contradicciones, unos dirán que son las Sagradas Escrituras, y otros dirán que no, que es un texto que no tiene nada que ver con lo que es una organización de territorio y de sociedad, en fin. Pero entonces, cuando hablan de estructura nos referimos a esto, cómo se organiza una economía en términos de políticas, cómo entendemos toda una economía local, entre otras cosas, y unas economías domésticas, sistema familiar, el parentesco, el papel de la mujer, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí ya vamos empezando a ver, a reflejar, perdón, nuestra propia cultura, cómo nos hemos organizado, cómo la estamos significando, cómo la estamos entendiendo y cómo la estamos construyendo. Ya en términos de infraestructura, ya lo vemos propiamente en ciertas prácticas, ¿cierto? Cómo nos vestimos, es algo más tácito, más visible, ¿cierto? Estéticas, vestuarios, la gastronomía, etcétera. Todo lo que ustedes vean como actividad humana, sea en su forma individual o colectiva, eso son elementos muy de la infraestructura de nuestra cultura, ¿cierto? Aquí es entonces ya hoy en día muy común para el colombiano tener en cuenta que hay un modelo de economía informal, ¿cierto? ¿Basado en qué? O reflejado en qué, desde la señora que vende los chicles hasta estos señores, el rebusque, ese tipo de cosas. Nosotros podemos decir de que la economía informal se ha constituido ya en un sector muy importante de la economía nacional, ¿cierto? Que muy afectado y sin políticas y muy abandonado totalmente, ¿cierto? Pero cada vez más podemos decir de que nosotros acudimos a hacer compras de manera muy recurrente al vendedor informal, sea desde una cajita de chicles, sea desde un confite, sea desde cualquier cosa, ¿cierto? Y para nosotros es importante la economía informal, la existencia de él, ¿cierto? Entonces son cosas que se van reflejando en la cultura, como en esa parte de infraestructura, que es un asunto muy material, ¿cierto? Y también hace referencia a un asunto demográfico. Entonces, ¿por qué estamos creciendo? El modelo de construcción de ciudad hoy en día es una ciudad muy vertical. ¿Han notado ustedes? Se me está perdiendo la naturaleza, estamos creciendo hacia arriba, mucho edificio. Uno de los grandes problemas hoy en día, compañeros, en términos de organización territorial, el POT se llama así, POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que eso es lo que tienen todos los municipios, el gran problema de todos, y es que ellos llegan los alcaldes nuevos y van a construir, pasan su plan de ordenamiento territorial, que van a decir cómo van a distribuir las tierras del municipio que quedan por explotar, y entonces otorgan licencias para construir edificios y un montón de cosas, y es donde pasan esos problemas. Por costos de manufactura y de producción baratos, pasan tragedias, y fuera de eso, de que eso atenta también contra la naturaleza y un montón de cosas, y que ya la tendencia es vivir en ciertos apartamentos cada vez más pequeños, muy costosos y muy verticales, ¿cierto? Porque son edificios, y bueno, esas son maneras de entender nuestra cultura en la contemporaneidad, ¿cierto? Que ya la vamos reflejando precisamente en un asunto de vivienda y cómo entendemos nosotros para organizar el territorio, ¿cierto? En fin, entre otros elementos. Ese cuadrito entonces era muy importante explicarlo, entonces para entender qué pasa ya con la cultura. Listo, ya vamos aquí hablando un montón de rato de la cultura y no hemos conversado entonces de la multicultural. ¿Qué pasa con lo multicultural? El prefijo, ese multi o ese pluri, está haciendo referencia a qué? A que existen varias culturas que son diferentes, pero no ahonda más allá con lo que nos da a entender que no existe una relación entre esas diversas culturas. Recuerden, la multiculturalidad
y más allá de la multiculturalidad que está en la interculturalidad, básicamente se da gracias al proceso de migración. ¿Qué pasa cuando la gente migra? No solamente se lleva su maleta con sus ropas, se lleva sus valores culturales. ¿Dónde la tiene metida? No en la maleta ni en el bolso, su cabeza, ¿cierto? O sea, cada persona es la experiencia viva de la existencia de una cultura en cualquier lugar del mundo. Entonces, este texto notaron ustedes que hace referencia a España. En España ha habido un proceso migratorio muy particular porque, como saben ustedes, de pronto lo han visto en el mapa, España está muy pegado de África, ¿cierto? La península ibérica conecta España, Portugal, muy cerquita con África, entonces hay mucha migración africana. Bueno, no solamente latinoamericana en su momento, sino africana. Entonces, ahí ya hay un fuerte choque con las culturas diversas, la verdad. Entonces, entender este asunto de lo multicultural, hay que comprender lo siguiente, y es que se da gracias a los procesos de migración. Y hay procesos de migración que no necesariamente son satisfactorios, son forzados. Porque una cosa es ir en condición de turista y otra cosa es ir en condición de refugiado. El turista no va a compartir experiencias, bueno, a vivir experiencias como turista, pero no le interesa generar otras construcciones culturales. Mientras que el migrante que no va en condición de turista, sino en busca de oportunidades, busca sentarse, articularse en esa sociedad, ¿cierto? Y que tiene que estar expuesto a convivir con una cultura que es diferente a la propia, ¿cierto? Pero no quiere decir que entonces la cultura que él trajo, eso se va a quedar guardado por ahí, no. Al fin y al cabo, recuerden que la cultura va caminando, vamos andando con ella, entonces empezamos a generar, ¿cierto?, ciertas interacciones con el otro, y de ahí es donde nacen posibles construcciones interculturales. ¿Por qué? Porque lo multicultural, miren lo que está diciendo, hace referencia a la existencia de varias culturas que son diferentes, ¿cierto?, que conviven en un mismo lugar, en unos mismos territorios, pero no va más allá, con lo que nos da a entender que no existe relación entre las distintas culturas. Es decir, no hay cruce, simplemente conviven ahí. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? Lo multicultural. Es como si el grupo de teoría de la comunicación, este grupo, tuviera una cultura distinta a otro grupo de teoría de la comunicación. Ustedes tienen la cultura de ustedes se llama de cierta manera y la del otro grupo de otra forma. Ustedes de pronto se relacionan con ellos, sí. En los descansos, en fin, conversan con ellos, pero no hay intercambios culturales. Usted sigue teniendo su propia cultura y no va a compartir lo del otro grupo de teorías de la comunicación. Y ese otro grupo de las teorías de la comunicación no va a compartir otras cuestiones culturales con ustedes. Conviven en un mismo espacio, sí, en un mismo territorio, en unos mismos lugares, el Politécnico, la facultad, ¿cierto? Pero no hay entrecruzamiento o no hay construcción cultural de manera mutua. Sí, sí les queda claro ese ejemplito, muy sencillo. Sí. ¿Quién me da un ejemplo ya un poco más complejo de lo que puede ser una multiculturalidad? Puede ser local o lo que hayamos visto en los medios de comunicación. De pronto los hinchas del fútbol, que no todo el mundo tiene la misma cultura. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, existen diferentes tipos de hinchas. Existen los que se hacen matar por una camiseta, a los que les gusta simplemente observar y analizar, o existen los que les gusta un equipo, los que les gusta otro, los que defienden su pasión de una manera o de otra. Todos conviven en un mismo ecosistema, pero, o sea, por decirlo así, juntos, pero no revueltos. Podría ser, aunque
siguen teniendo un elemento en común que es el fútbol. Simplemente son maneras de experimentar el fútbol muy diferentes, ¿cierto? Pues algo más multicultural ahí podría ser, en ese caso del fútbol, pues el hincha de Nacional y de Medellín, hay sus rivalidades, en fin. Pero Sí, creo que la sí, ambos viven en la misma ciudad, pero tienen diferente gusto. sí, pero tienen un elemento en común que es el fútbol, ¿cierto? Y quizás hacen prácticas en común, pero con distinto color. Vemos el partido de fútbol con la pareja, con la familia, en ciertos lugares. Tanto hinchas de Nacional y Medellín es lo mismo. Es un tema muy particular. Ya acá, que en comparación de otras regiones del mundo, eso es una pugna muy pronunciada e histórica. Porque no son Sí. solamente fenómenos de fútbol, sino que se reviven tensiones con aspectos mucho más profundos de la cultura. Hay muchos equipos de fútbol, compañeros, que nacieron en barrios y que esos barrios tienen una representatividad muy particular. Hubo historias que marcaron la historia del inicio de un equipo de fútbol y que históricamente se va a mantener la pugna, porque hay gente que dice, no, la historia empezó así y así tiene que acabar, y así tiene que seguir siendo, ¿cierto? Que ese fenómeno de las barras bravas me parece muy particular. Yo no estoy compartiendo pantalla, pero muy bien, gracias. Estaba por acá hablando, entonces, ok, estaba compartiendo ahorita. Chicos, recuerden, entonces, ese término multicultural, bien lo dice este prefijo, es el hecho de que existan varias culturas en un territorio, en un espacio determinado, pero su interacción básicamente es muy mínima. Y esa interacción no quiere decir de que es el hecho de hablar con el otro, sí lo puede haber, sí puede haber esos diálogos, pero no hay un entrecruce de valores culturales. O sea, a ninguno de los actores involucrados les interesa aprender de la cultura del otro. Entonces, hay grandes avances en términos multiculturales porque, listo, se logra tener en una gran comunidad a diversas culturas, conviviendo, pero no hay intercambio. No es que lo tengamos que hacer, sino que es que la cultura constantemente está en movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando en mi cultura propia, la que me han inculcado, ¿cierto? Con la que he crecido, empieza a cambiar, empieza a mutar, se empieza a transformar? Aquí aparecen elementos muy interesantes para trabajar la interculturalidad, que este prefijo dice o significa más allá, o sea, haciendo referencia a la relación a un intercambio. O sea, aquí en la interculturalidad hay multiculturalidad, que quiere decir que existen o perviven dos culturas diferentes, ¿cierto? Muy distintas. Pero la interculturalidad, esa convivencia entre estas dos culturas diferentes o más, se permiten hacer relaciones e intercambios, y donde ambas culturas se supone que deben hacer enriquecimiento la una de la otra, pero no necesariamente es así, ¿cierto? No necesariamente es así, porque, bueno, una última sección, ya vamos a hablar de estos términos que son como muy importantes, obviamente, para entenderlos. Que dice que cuando se habla de multiculturalidad, generalmente se está haciendo la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes, es lo que estábamos diciendo, que no tienen relación entre ellas o pueden tener una relación de conflicto. Claro, así la sociedad con sus individuos serían multiculturales y mantienen un estado de diferencia o de tolerancia hacia varias culturas, mientras que serían interculturales si establecen relaciones interactivas entre las diferentes realidades presentes. Yo creo que ya quedó muy claro, la multiculturalidad simplemente es la convivencia. O sea, alude al hecho de que existan diferentes culturas en un mismo territorio, en un mismo espacio, pero no hay una interacción más profunda. La interculturalidad sí propone la interacción entre ambas o diferentes culturas, donde todas y cada una de ellas se van a enriquecer a partir de la otra. ¿Se van a enriquecer en qué sentido? En términos de sus saberes y de sus conocimientos. Las imposibilidades, entonces, que se nos plantean en términos de que cuando se presenta la multiculturalidad y las dificultades para generar una interculturalidad, existe esta.
una categoría denominada etnocentrismo y un efecto de relativismo cultural, donde lo etnocéntrico o el etnocentrismo se entiende como autocentrismo cultural, el sentimiento o creencia que tienen las distintas personas de estar en posesión de la mejor cultura de entre las existencias del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y que nosotros muy recurrentemente nos han incluso inculcado conscientemente o hemos aprendido inconscientemente esto, y es que muchas veces para referirnos a una cultura diferente lo estamos haciendo en términos de valoraciones que entendemos en relación a nuestra propia cultura y en la cultura nuestra no la vamos a rebajar, digámoslo así. Vamos a determinar que la cultura diferente es mucho más inferior a la nuestra, ¿cierto? Entonces, el etnocentrismo es una creencia muy incorporada incluso en nuestra cultura por el hecho de creer de que nuestra propia cultura es mejor que la otra, ¿cierto? Y que entonces, por ejemplo, muchas veces hablamos en términos muy del etnocentrismo para hacer valoraciones y juicios, para hacer críticas o reflexiones sobre ciertas cosas, ¿cierto? Que creemos que están incorrectamente, no son correctamente o son muy incorrectas por el hecho de que sean muy diferentes, y por eso ahorita les colocaba el ejemplo de qué opinan ustedes o si conocían esas prácticas que hacen en África, por ejemplo, el hecho de que un hombre pueda tener 4 o 5 esposas o que supriman el clítoris de la mujer, ¿cierto? Nosotros muchas veces, no quiere decir de que tengamos que aceptar eso, sino que es entender de que estamos haciendo esos juicios, esas valoraciones con base en qué, en unos valores culturales que tenemos y que muchas personas, quizás no ustedes, pero muchos otros podrán decir de que ellos son muy inferiores culturalmente a nosotros, porque todavía tenemos incluso la creencia de que el mundo indígena es inferior al mundo moderno, ¿cierto? Y creo que es un pensamiento muy desde la contemporaneidad que están experimentando y que hemos venido experimentando como sociedades actuales. Listo, ese etnocentrismo se ve reflejado de esa manera, compañero. El hecho de considerar de que las culturas diferentes son inferiores a la nuestra y que solamente podemos hacer juicios valorativos, dar opiniones, construir puntos de vista, no más desde este lado, desde esta orilla, sin contemplar las otras posibilidades, ¿cierto? Y ese relativismo cultural básicamente entonces se plantea lo siguiente: como solución al etnocentrismo surge el concepto de relativismo cultural, que hace referencia a la atracción por las creencias, actitudes, valores, arte de las otras culturas descubiertas, y que por tanto todos los aspectos de la misma tienen perfecto sentido dentro de esta comunidad, incluso los aspectos desigualitarios o que atentan contra los derechos humanos. A ver, aquí hay una cuestión muy particular. Ese relativismo cultural lo que nos está haciendo referencia es al hecho de que como la cultura nuestra adopta ciertos elementos de otra cultura por el hecho de que pensamos que son mejores a la nuestra, y obviamente los incorporamos para nuestra propia cultura. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo: muchas personas por lo general hemos considerado que el nacionalsocialismo, o sea, lo que pasó con la Alemania nazi, con Hitler, todo ese tema ideológico político es malo, ¿cierto? Hay personas que piensan que esos valores culturales, políticos, ideológicos, de esa idea de nación, de imperio de los 1000 años, en fin, hablar de un asunto étnico-racial es chévere, interesante, les llama la atención e intentan incorporarlo a la cultura propia. Y muchas de esas, ¿qué pasa con estas incorporaciones? Que de esas actitudes, de esas creencias, de esos valores, no necesariamente pueden ser buenos, son malos de entrada, ¿cierto? Que atentan incluso contra los derechos humanos, pero se articulan a la cultura local y nacional. ¿Sí me hago entender con ese ejemplo?
chicos. Sí, sí, Entonces, profe. recuerden, Sí, ese etnocentrismo hace referencia al hecho de que nosotros hacemos enjuiciamiento de ciertas cosas basados en que la cultura nuestra es mejor que las otras, ¿cierto? Dicho de esa manera. Pero también alimentamos nuestra propia cultura basados en un relativismo cultural que significa el hecho de adoptar otras creencias, otros valores, otras actitudes, otras maneras de pensar, otros modelos, otras estructuras que no necesariamente son buenas, pero nos llaman la atención y las incorporamos a nuestra propia cultura. Y eso hace que podamos, digámoslo así, justificar nuestras acciones en la humanidad, no necesariamente para bien, pero de esa manera, como nuestra cultura es así, entonces por eso nos comportamos de esa manera. Entonces, miren todo el meollo del asunto que tiene la construcción, lo que tenemos por multicultural y por construcciones interculturales, que este sería el ideal, y que representa cada vez más complejidad en contextos como el nuestro, porque recuerden que Latinoamérica lo puede decir de que tiene una cultura autóctona, definida, histórica, no. Dicho de este modo, y no es un término peyorativo, más bien es una metáfora, es una colcha de retazos, somos una colcha de retazos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha estado construida y permeada por muchas otras culturas a lo largo de la historia, y que sociedades como la nuestra son incapaces de conservar los saberes, los conocimientos, los valores culturales, ¿cierto? Ancestrales incluso, para darle cabida a otras concepciones, a otras nociones de cultura que son básicamente, más que todo, productos, ¿cierto? Productos basados considerados bienes, mercancías, de toda una lógica de capitalismo, y eso lo vamos a tener siempre. No quiere decir de que todo es malo, porque hay estéticas que nosotros utilizamos y nos gustan, hay músicas que nos han abierto más como la mirada, una mirada un poco más global, entre otras cosas, pero también tiene sus contraproducencias, ¿cierto? También tiene sus contraproducencias. Entonces ahí están como las dos caras, pues, de la moneda. Hay aspectos más positivos y otros menos positivos en términos de lo que pasa con la cultura. La cultura es una cosa muy frágil, muy bonita, muy chévere, pero muy frágil, que pasa en función de los medios de comunicación. ¿Cómo se comportan entonces los medios de comunicación en función de la cultura? Puesto que la información no son solamente, los contenidos de los medios no son solamente informaciones, están cargados muchos de ellos con concepciones de carácter ideológica, que claro, lo ideológico recuerden que da cuenta de una cultura, y a su misma vez, esos mismos contenidos, esas mismas informaciones actúan como transmisores y como elementos que ayudan a estructurar mejor la cultura nuestra o una cultura global. ¿Listo? Ahí ya por ese lado podemos empezar a entender el papel de los medios de comunicación, cuál es su rol y cómo todo este asunto, toda esta discusión que generamos de la multiculturalidad y la interculturalidad, por ejemplo, y partiendo de su concepto madre que es la cultura, se empieza a ver reflejado en materia de comunicación y medios, ¿cierto? Preguntas, inquietudes, muchachos. Aportes. Profe, yo quería hacer un aporte con lo de arriba, con lo de multiculturalidad. Sí, señor. Se podría considerar como un hecho multicultural el genocidio de Ruanda, donde hubo un enfrentamiento entre dos culturas, por así decirlo. Perdón, ¿me repites otra vez que se te entrecortó el audio? Qué pena. El genocidio de Ruanda, donde hubo un enfrentamiento entre dos culturas. ¿Cómo se puede considerar un hecho multicultural? Ok, muy bien. Ahí hay un fenómeno muy interesante, fue una pregunta compleja, claro, porque hoy en día sigue siendo materia de estudio lo que pasó en Ruanda, porque no como ellos entendieron su matanza, sino como lo entendió la comunidad internacional.
¿cierto? ¿Qué pasa? Y para contextualizarnos todos, Ruanda básicamente ha tenido dos tribus históricas, una más, una que es una minoría y la otra pues obviamente una mayoría, los Hutus y los Tutsi, ¿cierto? Los Tutsi es una minoría de ese país, minoría étnica, pero dentro de la cultura de Ruanda fueron considerados como una cultura más privilegiada, más de élite, mientras que los Hutus eran la inmensa mayoría desprivilegiada, en fin, y bueno, y entonces tuvieron el primer presidente Hutu y fue asesinado, en fin. A ver, esa matanza yo creo que es una, o ese genocidio en particular, sí tiene obviamente tintes culturales, indudablemente, ¿cierto? Anudado pues a toda una historicidad de ambas tribus. No podemos entonces hablar, y eso que no somos expertos en ese tema, sino no obviamente no hemos estudiado a profundidad ese fenómeno de genocidio en Ruanda, pero lo cierto es que se evidenció que tanto Hutus y Tutsis, antes de que pasara el genocidio, convivían juntos, ¿cierto? O sea, no de carácter multicultural, sino que había interculturalidad. ¿Por qué? Porque se transmitían saberes, conocimientos culturales, sin dejar de ser Hutus o Tutsis, ¿cierto? Sino que había, o sea, se compartía, se construía colectivamente ciertos valores culturales, todavía perdiendo y conservando su propia cultura, y eso pues la verdad es lo que me he dado cuenta con el fenómeno del genocidio en Ruanda, de los Hutus y los Tutsi. Ahí respondo tu pregunta, Mateo. Sí, profe. Es eso, o sea, atreviéndome a hablar un poco, sin ser experto, lo que he conocido del tema, documentales, crónicas, reportajes que he leído de eso y sobre todo investigaciones de derechos humanos y que he leído y que me ha interesado pues también el tema, ¿cierto? Pero eso es lo que he comprendido dentro de la convivencia en carácter multicultural e intercultural de los Hutus y los Tutsi, ¿cierto? Cosa, por ejemplo, también que asoma, lo que pasó con la guerra de los Balcanes. Quizás usted está muy pequeño en los 90, cuando se acuerdan que hay un país, no sé si existe, eso existe, deja de existir y luego existe, un país que se llama Croacia. Había un país que llamaba Yugoslavia, ya no existe. Ya existen unos países que llaman Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, ¿cierto? El conflicto de los Balcanes y es una melcocha de cosas dicho de esa manera. ¿Por qué, muchachos? Porque el conflicto no solamente era en materia territorial, era en términos étnico-religiosos. Es decir, allá tienen católicos protestantes, musulmanes y otra cosa por ahí. Entonces eso ocurrió una matanza impresionante, también genocidio de un pueblo. Bosnia, Herzegovina, todo un montón de países, muchachos, que ustedes lo buscan en el mapa y son chiquiticos. Y todos tuvieron problemas y eso también se alargó mucho y a la comunidad internacional le costó entender ese conflicto, porque se estaba dando, para luego explicarlo desde una perspectiva y resulta que todo eso estaba anulado a un asunto de carácter religioso, que históricamente, digámoslo así, la historia tiene el gran mérito de contar, de contarse y de construirse con base, ¿cierto?, en las guerras, en el derramamiento de sangre, en el dolor. Pero hay cosas que quedan como ahí, como irresolutas, sin resolver. Entonces llegan y aparecen en determinado momento de la historia y explota todo ese asunto. Todo lo que pasó también. Entonces también es un asunto de entender que muchas de esas guerras han sido por cuestiones muy culturales, ¿cierto? De la imposición de una cultura frente a la otra. Sí, la cultura es muchas cosas, muchachos, no es una cuestión de que uno la lleva en el bolsillo, en un bolso o solamente en la cabeza, significan muchísimas otras cosas más, ¿cierto? Muy bien, muchachos, otras preguntas, inquietudes, comentarios. No hay algo más por comentar, muchachos. O no van a comentar nada más porque son las 11:30. Espere, no hay que esperar, Juan Pablo.
Bueno, planteé la pregunta a Juan Pablo. ¿Alguna otra consideración, muchachos? Bueno, mientras Juan Pablo deja por acá en el chat la pregunta, yo tenía por mostrarles un punto publicitario local, que creo que el tema de los estereotipos les llama mucho la atención a ustedes y nos llama la atención a nosotros, los que estudiamos, los que analizamos el fenómeno de la comunicación y los medios y cómo la cultura se articula a muchas de estas dinámicas precisamente con el tema de los estereotipos. Yo les voy a mostrar, es una serie de clips de videos, por lo tanto les voy a mostrar uno muy cortico, porque es una campaña para combatir los estereotipos con estereotipos. Y es local, es colombiano, lo hizo Bancolombia, periódico El Espectador y creo que la alcaldía de Medellín. Creo que algunos de ustedes lo vieron, ya lo vamos a ver. Vamos a mirar la pregunta de Juan Pablo. ¿Qué pasa si una cultura no tiene otra cultura a la cual parecerse, su cultura evoluciona se mantiene? A ver, Juan Pablo, ¿cómo entendemos? Si una cultura no tiene otra cultura a la cual se parece. A ver, ¿cómo entiendo yo? Permearse. ¿Qué pasa si una cultura no tiene otra cultura a la cual permearse, su cultura evoluciona, se mantiene? Bueno, empaparse. O sea, básicamente, no es que la cultura, a ver, no es como si fuera una personita, un muñequito, una figura que dijera, ay, no, yo no quiero tener nada que ver con. Eso es un consenso, en realidad, pues como muy consciente que se toman en las sociedades actuales. Noten ustedes caso nuestro, ¿qué pasó con la migración venezolana? Los venezolanos, ¿qué imagen se empezó a construir colectivamente de ellos? Una errónea también en muchos casos. Y podemos decir de que aquí hubo una multiculturalidad. Pues no sabíamos de pronto decirlo, porque de pronto no nos interesó hacer diálogos de carácter cultural, es decir, interacciones más profundas con ellos para aprender de su propia cultura. Creo que la cultura nuestra local no lo permitió, no le interesó. Y de hecho, se permitió acudir al etnocentrismo, ¿cierto? Para hacer juicios valorativos de una cultura migrante, creería yo. Entonces ahí se vio, yo creo que en la sociedad colombiana, una actitud muy etnocéntrica y obviamente unas acciones muy desde el relativismo cultural para referirse a los venezolanos, a sus crisis, a lo que les estaba pasando y sobre todo para entender su condición, que son refugiados. Pero ¿cómo los vieron? Comúnmente como invasores. Ni siquiera nos interesó entender su gastronomía ni otras cosas, no. Entonces, yo creo que ahí, en este caso, en el caso muy colombiano, vemos que no, a la cultura nuestra no le interesó generar interacción, articulaciones con la cultura, una cultura diferente, y que de hecho acudió pues como al etnocentrismo, perdón, y que, claro, una cultura no necesariamente tiene que articularse con otra para mantenerse o evolucionar, no. La evolución de una cultura yo creo que me la dejaría entre comillas. ¿Cómo así que evolución? ¿En qué se evoluciona? ¿En que me deje de vestir como me vestía hace 10 años? ¿En qué sentido? ¿Cierto? Y que se puede mantener, claro, como puede que se transforme. Hay comunidades indígenas que se han transformado totalmente en sus valores ancestrales culturales. ¿Por qué? Por un fenómeno de globalización, ¿cierto? Como hay comunidades indígenas, y en estos días está en una experiencia muy interesante de unos chicos que a través del hip hop están haciendo recuperación de sus valores, de sus tradiciones, y cantan en su propio dialecto indígena. Me parece una apuesta muy interesante. Entonces, miren, aluden a cosas que no hacen parte de su cultura, pero las articulan a la nuestra, a la de ellos mismos, ¿cierto? Juan Pablo, resuelvo tu inquietud. Muchachos, ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, compañeros, comentarios? Con gusto, Juan. Con todo el gusto, Juan Pablo. ¿Alguna otra comentario, muchachos? Este clipcito dura 2 minutitos.
2 minuticos, yo se los voy a compartir. Vamos a ver si somos, si nos lo deja reproducir. Profe, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? El clip. Sí. Estas colombianas enseñan de más. Lo voy a lograr reproducir. Si no, se los coloco en el chat los links para que los vean después. Ojalá me lo deje reproducir todito. Hola. Se escucha muy mal, profe. Listo. Sí, mejor el link. Claro que sí. Vean, muchachos, les explico. Esta campaña, ojalá sean los otros, están aquí también. Combaten los estereotipos con estereotipos. Me parece una cosa muy interesante. Y evidentemente apelan a que el estereotipo se entiende como una construcción cultural, ¿cierto? Que muchas veces es consensuada y por lo general no. Listo, se los dejo acá. Este es ese clip que les iba a mostrar. Y les voy a mostrar este reportaje. Este reportaje dura 10 minuticos, 11, pero ustedes lo van a ver después, muchachos. Se llama Palenque, un pedazo de África en Colombia. Listo. Ese reportaje lo hace un medio de comunicación que se llama Semana Rural. ¿Cuánto lo han escuchado ustedes? Aquí les van a hablar un poquito de ese territorio que se llama Palenque, últimamente muy visibilizado, y explican el origen de muchas de sus prácticas, de sus costumbres, de sus tradiciones, basados en cosas que obviamente fueron influenciadas precisamente por un fenómeno de migración africano en condiciones de esclavo, ¿cierto? Entonces, y lo tenemos aquí también en nuestro país. Muchachos, esos son los dos referentes que les tenía para hoy. Ojalá los hubiéramos podido ver. Los compartimos sus opiniones, sus puntos de vista a la próxima clase. ¿Listo? Ya les dejo los links en el chat. ¿Alguna otra pregunta, consideración final, compañeros? ¿Quedaron aburridos? No, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, la pregunta que hizo Alejandra al principio sobre la página de Maya y todo eso, que ustedes dijeron que al final iban a dar como las claridades. Pero no al final de hoy. La página de Maya. El blog se refiere tal vez. Sí, exacto, sí, no, recuerden que habíamos dicho al principio que ya hemos conversado con Jonathan y Alejandra, estamos ajustando bien lo que ellos trabajaron para socializarlo con ustedes próximamente, listo. O sea, en el espacio de la clase, Jonathan y Laura se les va a hacer la palabra para mostrarnos qué fue lo que hicieron ellos y cómo lo vamos a articular con el resto de los trabajos del grupo, listo. Calma. Profe, ¿cuándo va a ser? Eso va a ser dentro de 8 días. ¿Y por qué tiene que ser dentro de 8 días? Pues no, yo estoy preguntando por lo que yo te comenté, entonces la verdad necesito avanzar. Vamos a cuadrar con ellos porque ellos están ajustando unas cositas, entonces también dependemos de eso, pero haremos ese encuentro lo más pronto posible, ¿listo? Ojalá sea dentro de 8 días, lo avisan. Bueno, muchachos. Vale. Ok, Alejandra, ¿alguna otra consideración final para hoy? El tema. ¿Todo claro entonces? Todo claro, profe, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, a ustedes, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Véanse este material, estos recursos, para que conversemos un poco dentro de 8 días. Muchas gracias, muchachos, se cuidan bastante. Un feliz día. Gracias. Gracias, profe. Igual, hasta luego. Estén muy bien, gracias. Chao, profe. Chao, muchachos. Se cuidan.